con este video documental, me gustaría iniciar con mi presentación. Hola, mucho gusto, mi nombre es Leticia Jesús Barragán Martínez. Estoy cursando la carrera en licenciatura en Pedagogía, estoy en 9º cuatrimestre. También estoy en la asignatura Globalización y Contexto Socioeconómico de México, a cargo del docente Pablo Jesús Vargas León. Mucho gusto. A continuación, presentaremos el tema la globalización, sus avances tecnológicos y la participación de las empresas. Primeramente estaremos tocando el tema que es la globalización. Comenzamos. A finales del siglo XX, la humanidad experimenta un aumento en la dispersión de la información, acompañado por un creciente dominio en el manejo de las palabras y sus significados. Desde luego, también es el caso de la palabra globalización, un vocablo que se ha puesto de moda durante la década de los 90 y que es utilizado como título o tema en libros, artículos de revista, conferencias, cursos universitarios y en múltiples foros y reuniones de organismos internacionales, entes públicos, empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, ONGs y otros. Sin embargo, muchos autores definen este término de forma específica. Un autor conocido como James H. Mittelman, profesor de Relaciones Internacionales e investigador en Economía Política Internacional, considera que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado y no es un proceso guiado por la política. Lo que quiere decir es que como tal, la globalización se puede entender como una fase en la historia del capital, cuyo linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo sistema, y se puede definir como una utopía de mercado en el sentido de que representa condiciones ideales que nunca han existido. Otro autor conocido como Rodolfo Cerdas, profesor en Ciencias Políticas, se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Es bien visto que este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta entre sí y ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo largo y ancho de la geografía planetaria. Además, este autor considera que este proceso no tiene un carácter que se predique de igual forma. Lo que se quiere decir es que su forma de expresión, así como su significado, se ven juntados por condicionamientos que se colocan en una nueva dimensión, las diferenciaciones sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las sociedades mismas. Finalmente, el nombre que estaremos viendo a continuación es el de Carlos Moretti, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, CELAC, el cual considera que la globalización se tiende a identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones políticas, culturales y sociales. Este autor sostiene que en el campo cultural podría entenderse en la globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de base territorial, y a otras modernas y posmodernas de carácter transterritorial. Además, este autor manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se estructuran desde la lógica de los estados nacionales, sino desde los mercados. Lo que se quiere decir es que como tal la globalización no se basa solo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes. A continuación estaremos tocando el tema ¿desde cuándo surge la globalización? Un tema en donde abordaremos el origen de la misma.
Muchos historiadores y analistas aseguran que no existe un registro exacto acerca del origen de la globalización. Sin embargo, el fenómeno como tal se dice que comenzó en 1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En ese momento se produce un encuentro entre dos mundos, el viejo, encabezado por Europa, y el nuevo continente americano. Asistimos al encuentro entre dos culturas y a un flujo constante de tecnologías, ideologías, capitales y personas. La verdad es que resulta curioso observar que ya entonces se daba un patrón que persiste hasta nuestros días. Los países más poderosos económicamente acabaron imponiendo su cultura como dominante. Sus ideas se abrirán paso durante los siguientes siglos y el tránsito de mercancías fluirá de un lado al otro del Atlántico de un modo muy desigual. Cabe decir que en pleno siglo XXI pocas cosas han cambiado en este sentido. Otros analistas hablan de cómo la globalización surgió en el momento en el que nace el Internet, en 1969. A partir de esta fecha el acercamiento se acelera. Las comunicaciones de un extremo a otro del planeta resultan mucho más fáciles. El comercio se internacionaliza aún más. En pocas palabras, podemos comprar y vender en cualquier lugar del mundo. El intercambio cultural e ideológico se ve favorecido. Aparecen las redes sociales, los periódicos digitales, el comercio electrónico y un sinfín de nuevas herramientas. 1989 es otra de las fechas que se barajan coincidiendo con la caída del muro de Berlín, hecho que se ve potenciado con el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en pocas palabras la URSS, entre 1990 y 1991. El capitalismo se impone definitivamente al comunismo, con lo que ello supone a nivel económico, político y social. Con un único modelo existente, parece obvio que todas las naciones del planeta caminen en la misma dirección desde ese momento. También hay otra fecha significativa, 1995, fecha en la que se crea la Organización Mundial del Comercio, única organización internacional que rige las normas comerciales entre países, con una unificación en las normas del comercio internacional, la cual resulta más fácil el intercambio de bienes y servicios entre unos países y otros. Como hemos visto a lo largo de este tema, la globalización no nace de hoy para mañana, sino que es un proceso que se ha ido consolidando a lo largo de muchos periodos de tiempo. Siguiendo con el tema general, ahora estaremos tocando el tema los principios sociales y empresariales de la globalización. La globalización se caracteriza en sí en la internacionalización de los mercados, dejando que los bienes y servicios viajen con gran facilidad hacia cualquier parte del mundo. La implantación de una cultura global, la dependencia de las nuevas TIC y la superación de barreras geográficas. Sin embargo, hay 5 tipos de globalización: la económica, la política, la cultural, tecnológica y social, las cuales influyen entre sí, por lo que a continuación se mencionan los tipos de globalización. Globalización económica es el aspecto de la globalización que está más avanzado. Consiste en la integración de las economías nacionales y el libre flujo de los capitales. Con este objetivo, muchos países han eliminado las barreras a la importación y han firmado acuerdos de libre comercio. De esa forma, las empresas multinacionales localizan su producción en diversos países o, como tal, la trasladan de un país a otro en función de los costos, la disponibilidad de mano de obra, la cercanía de los mercados, entre otros factores. Cabe decir que cobra cada vez más importancia la economía digital, con innovaciones como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles para la venta de productos y servicios, los bancos digitales, el mercado de criptomonedas y otros usos de la tecnología blockchain, entre otras. La globalización política.
es el proceso de implementación de normas políticas comunes de alcance mundial. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es la principal institución global de carácter político. Otras instituciones de este tipo son la Organización Mundial de la Salud, OMS, o la Corte Penal Internacional, CPI, orientadas a establecer normas globales en áreas específicas. Así, la globalización política supone una conexión cada vez más estrecha entre los gobiernos de los distintos países y otras instituciones, como diversas ONG u organizaciones no gubernamentales, para coordinar acciones, encarar problemas coyunturales o estructurales y definir agendas a nivel global. Algunos de sus temas de interés son el cambio climático, la seguridad internacional, los derechos humanos y episodios puntuales como guerras o crisis sanitarias. Globalización cultural es el intercambio de valores y tradiciones entre países que lleva a la incorporación de elementos no autóctonos en cada país, lo que a mediano plazo produce una relativa homogeneización cultural, el auge del turismo internacional y el acceso a bienes y servicios a través de plataformas digitales ejercen un papel central en este proceso, como ya lo hemos visto en diferentes países que viven de lo mismo. Globalización tecnológica. La globalización tecnológica consiste en el uso de una tecnología común y de contenidos tecnológicos compartidos a nivel global. El avance del Internet, la difusión de medios de comunicación digitales y el desarrollo de las redes sociales son algunos de los principales agentes de este tipo de globalización. Globalización social. La globalización social se refiere a la interconexión de personas de distintas partes del mundo y el intercambio de ideas e información a nivel global. Esto como tal se relaciona con la disponibilidad de trascender las fronteras nacionales para el trabajo y el ocio, y se debe en gran medida a la difusión de Internet y las redes sociales, la movilidad poblacional por razones laborales, de estudio o turismo, las plataformas de educación virtual y el trabajo remoto. Desde luego también existen otros dos campos que se ven influenciados por la globalización, los cuales son los siguientes. La globalización en la educación. Al hablar de globalización en la educación, nos estamos refiriendo a la idea de abordar una educación global que sea capaz de transmitir conocimientos de utilidad, siendo esta de calidad a nivel mundial. Actualmente, los docentes y los centros educativos tienen acceso casi instantáneamente a otros centros de todo el mundo. Pero el verdadero desafío se encuentra en establecer aquellos parámetros que logren una educación global, que consiga cubrir las diferentes necesidades que puedan existir en la actualidad y en todo el mundo. No solo esto, sino que, además, también sería indispensable la formación de todos aquellos responsables de los centros educativos. Hablamos precisamente de los docentes, así como de todos aquellos que necesiten adaptarse a esta nueva forma de enseñanza, es decir, directivos, personal académico, entre otros. La globalización en la comunicación. Si se analiza el fenómeno de la globalización desde la perspectiva de la comunicación, podría decirse que los modelos de interacción social y los flujos de información se están produciendo de manera creciente más allá de sus límites para formar nuevas bases de identidad política y cultural. En contraste con la tendencia histórica, a pesar que los medios de comunicación llevan a cabo una integración vertical de las sociedades dentro del entorno del Estado-nación, los emergentes modelos de interacción social, de organización política y de flujos de información están siendo suplantados por modelos de integración horizontal transnacional. Ahora estaremos tocando el tema la globalización en la capital y las inversiones de las empresas en la misma. La globalización económica y el capitalismo son dos conceptos intrínsecamente vinculados en el contexto del sistema económico mundial.
La globalización económica se refiere a la creciente interconexión de los mercados y la integración económica a nivel mundial, mientras que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y la búsqueda de beneficios. Ha sido un motor clave detrás del proceso de globalización. Como tal, el capitalismo se basa en la búsqueda de beneficios y la maximización del valor para los accionistas. Esto ha llevado a las empresas a buscar nuevas oportunidades de mercado y expandirse a nivel global. El deseo de acceder a nuevos mercados, recursos y mano de obra más barata ha sido un impulsor fundamental de la globalización económica. Desde luego, las empresas capitalistas han creado cadenas de suministros globales, invertido en mercados extranjeros y aprovechado avances tecnológicos para conectar distintas partes del mundo. Desde luego, esto ha llevado a una mayor interdependencia y a la creación de redes económicas globales. Esto ha promovido políticas de liberación económica, buscando eliminar barreras comerciales y fomentar la libre circulación de bienes, servicios y capital. Justamente a través de la liberalización se han establecido acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales como el TLAC o el TPP, que busca impulsar el comercio internacional y facilitar la intervención extranjera. A su vez, la globalización económica ha tenido un impacto significativo en el sistema capitalista. Algunos de ellos son los siguientes: interdependencia económica y cadenas de suministros globales. La globalización económica ha llevado a una creciente interdependencia económica entre los países. Esta interdependencia económica ha generado una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas y a los cambios en los mercados globales. Justamente los acontecimientos en un país pueden tener repercusiones en toda la cadena de suministro, afectando empresas y consumidores en todo el mundo. Segundo, la desigualdad y brecha entre ricos y pobres. Las empresas externalizan y contratan mano de obra barata en países en desarrollo para reducir costos y maximizar beneficios. Esto desde luego ha generado una brecha creciente entre países ricos y pobres, así como mayor desigualdad interna. Justamente los beneficios de la globalización no se distribuyen equitativamente, generando críticas y demandas por una distribución más justa. Finalmente, la competencia desleal y pérdida de empleos. La globalización económica ha llevado a una intensa competencia entre empresas a nivel mundial. Las empresas deben competir no solo con sus competidores locales, sino también con empresas de todo el mundo. Esto puede llevar a prácticas comerciales desleales, como el dumping, en el que las empresas venden productos a precios inferiores a su costo de producción. El siguiente tema a tocar es la participación de las empresas en los procesos globalizadores. A pesar de las diferentes posturas a las que nos podemos enfrentar, es una realidad que la globalización ha comenzado a operar y lo ha hecho de lleno. Para muestra de eso, basta que echemos un vistazo a las importaciones y exportaciones de diferentes productos que tal vez usemos, mismos que viajan desde Asia, Europa o América, fortaleciendo a las relaciones comerciales. Aunque esto no es nuevo, ha existido a lo largo de la historia. Los egipcios intercambiaban productos, los incas también lo hacían y hasta los mismos vikingos lo hicieron, aunque lo realizaban por el hecho de obtener recursos naturales escasos o nulos en su lugar de origen. Hoy en día el intercambio de productos parece ser un deporte desde luego. La mitad de los transportes, tanto aéreos como marítimos, son destinados al intercambio de productos. La economía también se ha visto afectada por la globalización. Las monedas han dejado de ser un valor intrínseco que se le permita a una comunidad intercambiar productos y representan el poder adquisitivo de
toda una comunidad, convirtiéndose así en la capacidad de pago que posee una entidad financiera. Pero, ¿qué papel deben jugar las empresas en toda esta historia? Hoy en día, las empresas deben de pensar en grande, porque es prácticamente inaudito seguir pensando en ser el mejor de una cuadra o incluso un pueblo. Deben de pensar en ser el mejor del mundo, ya que la globalización ha reorientado los esfuerzos de las empresas a la calidad. Esa que Carol Ishikawa nos presentaba en la década de los 80 y que llevó a Toyota a ser la automotriz número 1 del mundo. Esa que permitió que Japón tuviera una economía sobresaliente y que ganó la admiración del mundo entero. Justamente la calidad hasta hace unos años no era más que un paso de la auditoría que nos permitía continuar con un diagrama de flujo, donde las decisiones no eran más que un pretexto de los niveles mínimos para continuar con la operación. Hoy el mercado existe más, es más crítico, más conocedor y no está dispuesto a pagar por un producto de mala calidad. Las estrategias para entrar a la globalización pueden ser muchas, sin embargo, todas las áreas de una empresa deben reinventarse para entrar en este proceso, porque la globalización pone a todas las empresas del mundo en la línea de salida y les marca una carrera de 400 metros libres. Sin embargo, para poder competir no es necesario ser de un bloque específico, sino tener la capacidad para reinventarse, adaptarse y decidir. Philip Kotler, considerado el padre del marketing, nos habla de un concepto que junto con la calidad podrían ser las dos armas secretas para formar parte de esa carrera y obtener el éxito esperado. Sí, el Customer Relation Management es el secreto que muchas empresas han olvidado. No existe hoy en día una empresa que no trabaje para sus clientes, aunque en ocasiones las empresas lo olvidan y orientan su trabajo exclusivamente a las finanzas, a las relaciones políticas o a la manera más rápida de generar liquidez, lo que les permita ser rentable y tener una posición financiera cómoda. Sin embargo, la globalización no perdonará más esto, se convertirá en un error, porque la globalización se orienta al cliente, olvida los monopolios y oligopolios para abrir los mercados y competir con todo el mundo. No es necesario estar ahí físicamente para competir, solo es necesario pararse en la línea y empezar a correr. Tampoco es necesario tener un corporativo en Wall Street, en Dubái o en Londres, porque ahora puede operar a una empresa desde un ordenador portátil en la comodidad del hogar o a través de un GPS en el tránsito de alguna gran metrópoli. La globalización es la revolución que el mundo de los negocios esperaba, y aunque no se ha explotado como debía ser, y las lagunas de esta aún son muchas, las empresas deben empezar a entrar en este proceso, y entre más rápido empiecen, más rápido aprenderán a desaprender, más rápido generarán esa capacidad de adaptación, de reinvención y de decisión. El último tema que estaremos tocando es el avance de México a comparación de otros países en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Aquí comenzamos. Un profesor de finanzas del ITAM sostiene que el beneficio más claro ha sido la evolución y el aumento del comercio a nivel récord entre economías desarrolladas y emergentes. En esta evolución, en México, el experto reconoce que, como beneficiario de la globalización, el país es una economía abierta con 12 tratados de libre comercio que abarcan 49 países, de los que destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, LAN, y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, abreviado TLUM. La apertura comercial que mantiene la economía mexicana con Estados Unidos, en especial con la renegociación del plan, abre la posibilidad de incluir temas en sectores estratégicos como el energético, telecomunicaciones y el comercio electrónico.
globalización, México ha sido pionero entre los mercados emergentes, un factor de estabilidad económica durante los últimos años, pero sigue siendo registrado en la actualidad con niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. La concentración del ingreso también se dio en el resto de América Latina y en economías más avanzadas, incluyendo a Estados Unidos y a países europeos. También generó disparidades en los niveles de desarrollo de las regiones al interior de los países. Todo ello ha llevado a una revisión de la globalización como fenómeno y como palanca para el desarrollo, por parte de académicos, políticos, empresarios y analistas. Un ejemplo relevante es el del economista y profesor en la Universidad de Harvard, Danny Rodrik, que ha propuesto 3 escenarios para el rumbo de la globalización. El primer escenario que describe sería el retorno a la autarquía de los años 30 del siglo pasado, que sería un retroceso y negativo para la generación de bienestar global. Es difícil que se materialice dado el grado de integración que ya tiene la economía internacional, la vinculación tecnológica y los patrones de producción y consumo. El segundo escenario plantea el desacoplamiento selectivo de la interdependencia por motivos políticos, ya sea a nivel internacional, como el alejamiento entre China y Estados Unidos, o el fortalecimiento de populismo, promoviendo economías más centralizadas y controladas, así como una menor libertad de empresa e individuos. Básicamente, la política oprime a la economía, como observamos en México. Finalmente, el tercer escenario plantea el rebalanceo de la globalización hacia una nueva realidad, caracterizada por una economía internacional interdependiente, pero con mayor énfasis en el respeto al medio ambiente y en el desarrollo social. Siendo totalmente objetivos, la ruta más probable parece ser una que integra elementos del segundo y el tercer escenario y plantea que para México ventajas muy importantes. La economía mundial se está reorganizando hacia el fortalecimiento de bloques regionales y alianzas multilaterales, y nuestro país cuenta con ventajas competitivas tales como una posición geoestratégica privilegiada, una muy importante base industrial y una fuerza laboral competitiva y calificada, entre muchas otras. El fortalecimiento de la integración con Norteamérica y el aprovechamiento de los beneficios del nearshoring, que se deriva principalmente del reacomodo del segundo escenario, son una oportunidad histórica para elevar el crecimiento económico como base para la generación de riquezas que sea canalizada a través